lo que vamos a conversar y ustedes harán las preguntas respectivas, anoten lo que no entiendan o lo que tengan dudas. Y aquí vino Luis también para compartir con ustedes. Bueno, esto es para recordarles a ustedes que esta enfermedad, esto es lo que se conoce. Pues al principio hay una carga viral, hay una parte presintomática que dura más o menos, puede durar entre 3 a 7 días, más o menos 3 días el promedio, que el paciente puede no sentir nada. Ese paciente en ese momento es altamente contagioso. Después, posterior al tercer día, aparecen los síntomas. El paciente puede tener anosmia, ageusia, cefalea, malestar, fiebre, dolor de garganta. Y ese paciente o se recupera o va de 100 pacientes, más o menos 80% tienen enfermedad leve y 20% de esos pacientes son enfermedades más severas, pacientes que pueden requerir oxígeno, que tienen saturaciones de oxígeno, que por convenimiento, pacientes sin enfermedad previa es menos de 93 de oxígeno, esos pacientes se admitían, se les daba tratamiento con Remdesivir. El Remdesivir nos llegó a nosotros tardíamente. Hubo aquel problema de lopinavir, ritonavir, acitromicina, ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, que se dio en un principio y que no sirvió para nada. Después, la evidencia mostró que pocas cosas sirven en el COVID. Y en esa, los primeros casos fueron muy aislados en marzo y ya para 2, 3 meses después del 2020, ya empezamos a tener una ocupación cercana a 48, 50 pacientes diarios, de los cuales más o menos de ese porcentaje, un porcentaje bastante alto se complicaba y llegamos a tener 14 pacientes de terapia intensiva, de los cuales casi todos terminaban intubados. Más o menos esa es la historia del 2020. 2021 fue muy severo también. Parte de lo que vamos a ver aquí lo vivimos con esos pacientes. La otra cosa es que después del 10º día, después del 12 días, 13 días, el paciente viene bien y empieza a requerir oxígeno de manera más demandante, por decirlo así, y más o menos después del día 15 se presentan dos catástrofes. Una, la catástrofe de la hipoxia refractaria que requiere intubación, y la otra es la elevación incremental del dímero D con trombosis diseminada, en cuyos dos escenarios eran muy graves. Eran pacientes que estaban en insuficiencia respiratoria por distrés respiratorio del adulto severo, que hacían encima del distrés trombosis. Eso lo vivimos muchas veces con dímeros de en 30, en 35, y un porcentaje de estos pacientes también infectados con procalcitonía positiva y cultivos positivos. De tal manera que tenemos un espectro, digamos, de enfermedad leve, un espectro de enfermedad moderada a severa y un espectro de enfermedad gravísima, más o menos en el 2% de los pacientes que ingresaban a terapia intensiva con complicaciones pulmonares, complicaciones trombóticas y probablemente con infección sobreañadida. El problema es que en la ley de Murphy no todo, o sea, la ley de Murphy dice que cuando una cosa va a salir mal, puede salir peor. Y es cuando ustedes tienen, por ejemplo, una llave, tienen un mano de llave y quieren abrir una puerta y prueban con las 20 llaves y ninguna le abre. O el pedazo de pan que siempre cae al lado de la mantequilla o de la mermelada. No le cae de arriba, sino siempre cae por el lado de abajo. Y eso puede ocurrir en medicina. Es decir, en medicina uno digamos, el método o el estudio o hacer las cosas como se deben hacer cuando se hacen procedimientos o cuando se hacen actos operatorios o inclusive cuando se ponen medicamentos, puede ocurrir a la ley de Murphy. Y de hecho, la ley de Murphy ocurre en COVID. Lo que nosotros queremos evitar en pacientes que tienen COVID es que el pulmón se le ponga como un chicharrón. El pulmón se pone así. Uno se pone rígido, uno se pone inventilable, y este es el estado final de un paciente con distrés respiratorio severo, en donde post-mortem se ve ese pulmón así. Y ustedes pueden ver en este diagrama que uno de los problemas que no se ha visto en ninguna parte es la trombosis. La trombosis es, si ustedes tienen una trombosis venosa profunda, ustedes tienen un trombo en la poplitea o en la femoral, el trombo
viaja y hay embolismo pulmonar. Pero aquí en la trombosis es diseminada, en el lado arterial, en el lado venoso, en el lado venular. Y la otra cosa que tienen es que tienen inundado el alveolo de edema o de sustancias inflamatorias que inundan el alveolo, de tal manera que tenemos dos problemas fundamentales, uno que es trombosis, que genera shock, y otro que es inundación alveolar, que genera shock. De tal manera que ustedes pueden tener un paciente con 100% de fracción inspirada de oxígeno y 15 de PIB, o sea, una atmósfera de oxígeno, y el paciente tenía 80 de saturación, 75 de saturación, porque toda la sangre que iba del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo no se oxigenaba. Ese es el punto fundamental. Estas son las complicaciones post-COVID, que hemos visto muchísimas. O sea, los pacientes tienen tos, tienen mialgia, tienen insomnio, tienen estrés postraumático, se le olvidan las cosas, tienen irritabilidad. La tos es un síntoma persistente. Y otras cosas más importantes, en la mayoría de los pacientes que le hemos hecho estudios pulmonares a posteriori, estos pacientes tienen enfermedad restrictiva moderada severa, y muchos de estos pacientes tienen alteración de la difusión de monóxido de carbono en grado severo. Hemos visto difusiones en 30, 25% en los pacientes que tuvieron enfermedad severa o en pacientes que tuvieron en ventilación mecánica y fueron recuperados. Algunos pacientes que tenemos en la cohorte de pacientes post-extubados tienen espirometrías normales y difusión de monóxido de carbono normal. Una cosa increíble, porque una de las cosas que se sabe es que el COVID es completamente diferente en un grupo y otro. En un paciente puede ser muy leve y en otro paciente es muy grave. Y lo que veíamos era que en la enfermedad con sanguinidad, si un paciente tenía un tío o un hermano o la madre que tuvo enfermedad grave y que se murió, ese paciente probablemente tenía alto riesgo de morir también, y eso tampoco se sabe por qué ocurre. Puede ser una respuesta inmunológica individual que tiene una predisposición genética. ¿Qué utiliza uno en terapéutica? Bueno, en COVID, ¿qué utiliza uno? Esteroides, oxígeno, dispositivos de antivibración, anticoagulantes y fibrinolíticos, antibióticos, antimicóticos, hipotensores, hipoglicemiantes, hipolipemiantes, anticuerpos monoclonales, antivirales, protectores gástricos, posiciones del paciente, líquidos intravenosos, sedantes o relajantes musculares, antiagregantes plaquetarios, colchicina. En algunos casos la colchicina después la vamos a usar porque no se vio, antiarrítmicos y vitaminas. Más o menos eso. Alguna cosa se escapará, pero en general más o menos eso era lo que... Estas son unas mujeres del Talibán que están tratando de ver cómo resuelven el problema de terapia intensiva. Eso no se sabe. Una cosa muy importante que yo quiero que ustedes no se olviden es un concepto que es la presión pulmonar. Cuando uno respira, la presión alveolar es muy baja. O sea, cuando yo tomo aire, la presión alveolar puede ser 5, puede ser 6 centímetros de agua. Realmente en un día normal, con diarrea normal y la alveolar normal, el trabajo ventilatorio es muy suave. Ustedes respiran ahorita y ninguno está cansado, a menos que tengan asma o fumen o tengan alguna enfermedad pulmonar previa. Pero la respiración es muy suave. O sea, la resistencia es 1 centímetro de agua por litro por segundo. Si ustedes meten 500 cc, es medio centímetro de agua por litro por segundo. Nada. Pero si un paciente tiene inundado el alveolo, o tiene trombosis, o tiene afectación de la vía aérea, ese trabajo respiratorio se incrementa. Y en muchos casos, uno tiene que aumentar la presión intraalveolar para poder oxigenar al paciente. Los pacientes se manejan con presión de soporte. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes le ponen a un paciente 500 volumen corriente y el paciente, el techo de la presión de soporte es 30, cuando el paciente llega a 30, el ventilador deja de necesitar. ¿Por qué? Porque ustedes les prefijaron la ventilación a 30. Nosotros en terapia intensiva al principio decíamos, pero bueno, ¿cómo es posible que estos pacientes no se manejan volumen control? Pero resulta que cuando ustedes le ponían 500 volumen corriente, el paciente tenía 40 de presión en la vía aérea.
Y si el paciente tiene una presión transpulmonar mayor de 32, el pulmón se le revienta. Entonces, fíjense lo siguiente. Normalmente la presión pleural, cuando usted respira, máximo es menos 8. ¿Por qué? Porque el aire entra sin mayor problema. La presión alveolar es 0. En una respiración, al final de la inspiración, la presión pleural es 8, la presión alveolar es 0. No hay presión porque el aire difunde. No hay nada que quedarse allí. Hay un concepto que es el concepto del PIB. ¿Cuánto es el PIB fisiológico? Los pacientes cuando no ventila uno le ponen 5 centímetros de agua de PIB. Pero realmente eso es, digamos, por convención. A veces un paciente, si a uno le midieran la presión alveolar, a lo mejor es 0, o es 2, pero es muy bajo. En un paciente que esté anestesiado, paralizado, en ventilación mecánica, no tiene presión negativa pleural porque el paciente no está haciendo ningún esfuerzo. De tal manera que ustedes le ponen 9 centímetros de agua, le ponen 9, o le ponen 506, el paciente le llega 9, la presión pico, la presión alveolar es 9. Ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque la presión es muy baja para generar barotrauma. Cuando un paciente tiene un tórax rígido, por ejemplo, en el caso de un paciente que tiene distrés respiratorio del adulto, donde la compliance, ¿saben lo que es la compliance? ¿Verdad? La relación presión-volumen. Una compliance buena es que a poca presión yo alcanzo alto volumen. Una presión baja es que necesito mucha presión para alcanzar ese volumen. Si usted tiene un pulmón rígido, usted tiene que meterle mucha presión para poder inflar. En este caso, si el paciente tiene, aquí importante es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, pero recuerden ustedes que la presión pleural es negativa. Si ustedes tienen al paciente bajo control absoluto, porque está relajado, el paciente no hace esfuerzo, el paciente no tiene presión pleural. De tal manera que si la presión pleural es 25, es positiva, porque ustedes le están poniendo presión positiva, la presión alveolar es 30, el paciente lo que tiene son 5 centímetros, nada más de presión transpulmonar. En ese caso no hay problema. Ahora, ¿cuándo hay problema? Cuando ustedes tienen un paciente en respiración espontánea que le ponen un CPAP y le ponen 15 de presión de CPAP y el paciente tiene ese trabajo respiratorio que no puede y tiene una presión pleural en menos 20. ¿Por qué? Porque si tiene 15 y tiene menos 20 de presión pleural, menos por menos a más, quiere decir que ese paciente tiene 35 de presión pulmonar de riesgo para que el pulmón se le reviente. Un paciente que toca trompeta puede tener una presión alveolar de 150, pero como la presión pleural no se negativiza, porque el paciente está soplando por fuera, la presión transpulmonar y descendiente. Ahora, si el paciente tiene un paciente con esfuerzo respiratorio muy intenso, le ponen un CPAP y el paciente anda por un lado y el ventilador anda por el otro, y como el paciente hipoxia, usted le mete más presión, entonces ese paciente puede tener una presión de 25 centímetros de agua, en cuyo caso, si ese paciente genera autopic, ¿verdad? La presión puede ser increciente, ¿verdad? El pulmón se le puede producir. De tal manera que ya por consideración el network de distrés respiratorio del adulto, donde los pacientes se tienen que ventilar a volúmenes bajos y a presiones bajas y a frecuencias bajas. Usted no puede tener un paciente a 30 frecuencias respiratorias y ponerle 700 volúmenes por ejemplo cuando el paciente tiene un presión de 47. Entonces eso lo vimos, lo aprendimos quizás tardíamente, ¿verdad? Porque veíamos mucho barotrauma. Es decir, muchísimos pacientes tenían barotrauma. Además que el mecanismo de estos barotraumas eran, después se supo que eran interesantes, que habían primero neurointersticios, un concepto que nosotros tampoco era muy común. Y después de ese neurointersticio hacíamos neuromediastino. Después del neuromediastino hacíamos... Era un poco bizarro. Sí. Bueno, la otra cosa es que el problema es que
sea, uno tiene que entender que uno debe hacer las cosas como es la vida. Que la respiración es un fenómeno suavecito, que no hay otro problema. El objetivo es ese. Es lo mismo que con la presión arterial, con el pulso, con la temperatura, con el gasto urinario. Ver cuáles son los variantes fisiológicas y aplicar ese concepto. ¿Por qué? Porque el ventilador genera problemas. No es lo mismo respirar espontáneo que meter un paciente 13 litros por minuto o 14. Porque el volumen puede ser perjudicial. Entonces hay varias cosas. Hay el volumen, que es afectación, daño pulmonar por volumen, el barotrauma por presión. Y la otra cosa es la oxidación. O sea, el problema es tener la menor fracción inspirada de oxígeno para tener una saturación lo mejor que se puede, con la menor fracción inspirada de oxígeno. No hay que tener un paciente con eso también costó mucho, porque el algoritmo era 94. Pero si usted tiene un paciente espontáneo que está tranquilo, en el ambiente, tiene 92, si un paciente tiene 95, pero tiene una frecuencia de 40, a lo mejor ese paciente usted tiene que ponerle un bipaco, le puede poner una caja de desarrollo. Hay que leer. Entonces, ¿qué dice aquí? Consecuencias estructurales cuando hay dolor indicativo, porque lo que se sabe es si hay muchos usuarios que asumen. Lo que se sabe es que si ustedes agarran un niño sano o un conejo y ustedes le ponen un ventilador y le ponen presión alta, esa presión intraocular puede generar marcadores importantes de inflamación. Puede generar discaria respiratoria. Entonces, no, hay que intubarlo porque, tenemos un pico. Vamos a intubarlo para qué. Hay criterios de intubación, eso tampoco estaba claro. Nosotros aguantábamos, ¿verdad, Ivy? Aguantamos con un paciente. ¿Cuánto tiene de frecuencia respiratoria? 35. Y tiene contracturas esternocleidomastoideas y retrae la fosa supraesternal y tiene drenaje intercostal. ¿Y cuánto tiene? Bueno, tiene 42 de CO2. Entonces hubo el concepto de Gattinoni, que fue un investigador que pudo, ustedes lo pueden buscar, que él decía que cuando la presión, cuando la suma de las presiones era mayor de 25, el paciente era intubable. O sea, si el paciente tenía una presión, él le ponía balones al paciente en el esófago y en el abdomen. Y si veía que la presión era más de 25, decía que el paciente había que intubarlo. Claro, eso probablemente es muy avanzado y hay centros donde se puede hacer. Pero muchas veces uno dejaba un paciente exhausto. La otra cosa es que el CILI o el espontáneo injuria pulmonar aguda, lo que él decía era que si usted tenía un paciente con mucha presión alveolar muy negativa, porque los pacientes podían tener menos 20 de presión alveolar, esa presión, perdón, en pleural, esa presión pleural podía jalar líquido al intersticio y agravar el edema intersticial o el edema alveolar. De tal manera que una de las cosas que vimos es un paciente, también se aprendió tarde, con mucho trabajo respiratorio, muy polimnéico, con mucha contractura de músculos accesorios, a lo mejor era preferible intubarlo antes. Y estos son por qué se daña el pulmón, por fuerzas mecánicas, por hipoxia, por trombosis, por endotoxina, por injuria pulmonar aguda. Y las fuerzas mecánicas, ven ustedes que aparece en varias cosas, pues, la infección, la trombosis, la hipoxia, pero fuerzas mecánicas. Y mucha presión intraalveolar genera inflamación muy severa. Yo veo que como llegamos a la mitad de la sección de hoy. Y este es un artículo interesante en donde ellos, esta fue una publicación en el New England del año 70, para ver la toxicidad en hombres, 10 pacientes que tuvieron daño pulmonar irreversible, daño cerebral irreversible, muerte cerebral, y agarraron 5 pacientes y le pusieron oxigenación al 100%, y a otros lo dejaron con oxigenación por debajo del 60%.
y le midieron gases arteriales, gasto cardíaco, shock intrapulmonar, radio de espacio muerto en relación al volumen corriente y la compliance hecha periódicamente. Y después pesaron los pulmones en los dos pacientes, en los dos grupos que se murieron y hicieron anatomía patológica de los dos grupos. El paciente que fue liberal con el oxígeno, o sea que le pusieron 100%, demostraron una alteración de la función pulmonar a diferencia en el grupo de aire al 21% y no al 100%. El indicador más sensitivo de alteración de la función pulmonar es una disminución de la presión arterial cuando el paciente respiraba oxígeno puro. Después de 30 horas de ventilación, este valor declinó más agudamente en el grupo del oxígeno que en el grupo de aire. Después de 50 horas, había una relación de 400 en el paciente, de 400 de oxígeno, de presión arterial de oxígeno, en el grupo de pacientes que respiraba aire puro y tenía 120 toros en el paciente que tenía 100%. O sea que si ustedes agarran a un paciente y lo dejan 50 horas, a uno le pone 100%, al otro le pone 21, y a las 100 horas le sube la fracción expirada de oxígeno a una atmósfera en el paciente que ha recibido aire puro, la presión arterial de oxígeno es 400, mientras que en el otro paciente 120. Lo cual habla de que hay un gradiente arterial muy importante inducido por la hiperoxia. Entonces, la otra cosa es que había mayor shock intrapulmonar, mayor espacio muerto en relación al volumen corriente. En el grupo de oxígeno, los cambios radiológicos y el peso del pulmón, el peso del pulmón fue 600 gramos más en el paciente que recibió oxígeno que en el otro. De tal manera que los pacientes pueden tener hemorragia o pueden tener daño alveolar, pérdida del surfactante, distrés respiratorio inducido por oxígeno puro, o una neumonitis intersticial aguda o hemorragia masiva. Sin embargo, no todo está claro. Por eso es que, ¿por qué? Porque hubo un grupo a los cuales se le dio, pacientes que se les dio dos grupos, uno que se le dio oxígeno liberal, mantener una presión arterial de oxígeno mayor de 96 y a otro entre 88 y 92, aquí 100 pacientes, aquí 99, y la mortalidad fue menor en un poco del oxígeno liberal. Claro, esto no fue COVID, pero lo que se sabe es que probablemente no está la cosa muy clara en relación a cuánto tiempo. Porque no es lo mismo tener un paciente 3 días con una terapia liberal a tenerlo 4 semanas. La otra cosa importante que les debo recordar es la izquierda mesentérica. ¿Por qué? Porque el problema es que usted dice, acuérdense que hay trombosis. Entonces el paciente usted lo tiene con 80 de saturación. No, el paciente está bien con 80 de saturación. Ajá. ¿Cómo usted la toma? Porque puede haber infarto mesentérico. Nosotros tuvimos algunas catástrofes abdominales. Yo no me acuerdo exactamente cuántas tuvimos, pero tuvimos catástrofes abdominales probablemente por isquemia mesentérico. De tal manera que no olvidar que la hipoxia puede generar problemas en otros sitios. Entonces, este trabajo, que se llama loco trial, por oxígeno, lo pueden buscar en New England, lo que demostró es que no había mayor mortalidad en la terapia liberal. Y fíjense ustedes que en esta curva, que es una curva de Kaplan-Meier de sobrevida, tampoco fue que fue mucha diferencia. O sea, la terapia conservadora arriba, la mortalidad fue mayor que la terapia liberal abajo. Sin embargo, ahí no se ve mayor, porque la vez significativa no se ve tampoco mayores, así cosas extraordinarias, como no se ven cosas extraordinarias en COVID, de que usted le puso a un paciente este tratamiento, excepto la vacuna, ¿verdad, Luis? Creo yo. La vacuna es lo que cambió el curso de la enfermedad. Quizás la terapia monoclonal. Y la terapia de monoclonales, o sea, la que le pusieron a Trump. Bueno, y esto es las prácticas de... Esta es una
una guía del British Medical Journal en donde lo que se recomienda, una fuerte recomendación es tener oxigenación alrededor de 93. El paciente sin enfermedad pulmonar previa. Si el paciente tiene POC, acuérdense que yo les dije que más o menos la saturación está por encima de 88. Pero no iniciar oxígeno a menos que el paciente esté entre 90 y 90, más o menos. Porque en el algoritmo que hizo Agustín inicial era 94. Después nos volvimos más conservadores. En el algoritmo inicial, se puede que abril o mayo de 2020, Agustín puso 94. Y no mayor de 96. O sea, mantener al paciente alrededor de una saturación de 93, que yo creo que es bueno en cualquier caso. La otra cosa importante es lo siguiente. Esta es una fórmula que tienen que aprenderse, que es el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno es igual a 1,34, que es la cantidad de oxígeno disuelto, por la hemoglobina, por la saturación de oxígeno. Este es el contenido arterial de oxígeno. Ahora, ¿cuál es lo importante aquí? Que es muy importante la cifra de hemoglobina. Si ustedes tienen 6 gramos de hemoglobina, ayer vi un paciente, me dice, doctor, me siento cansado. El hombre se mejoró, el COVID salió del COVID, después hizo... El señor Yoxer. No. Guillermo Zuluaga, Guillermo Bellutini. Entonces me dice, me siento muy cansado, ya había superado el COVID, no estertores, tenía la hemoglobina en 7. Entonces, si un paciente si la hemoglobina es directamente proporcional al transporte, si usted tiene una hemoglobina en 7, tiene la mitad del transporte de oxígeno. Entonces, yo tengo que ver, ok, yo tengo que mejorarle la oxigenación a este paciente, pero yo tengo que mejorarle la hemoglobina y yo tengo que mejorarle el gasto cardíaco, porque el contenido arterial de oxígeno es este. Pero el delivery, la oferta, ¿quién da la oferta? La oferta lo da el gasto cardíaco. Por eso es que si usted, no, que los cardiólogos a todo el mundo le mandan beta-bloqueantes. Ajá, pero ¿por qué le están dando beta-bloqueantes a un paciente que tiene 7 gramos de hemoglobina? ¿Cómo hace ese paciente para mantener el transporte si no es espesa la frecuencia? Entonces volvemos a lo mismo. Si ustedes ven el paciente en el total, ¿qué es lo que voy a hacer yo con este paciente? Va a mejorar. No es que me lo dijo José Isea o me lo dijo Luis Carlos Morillo, no, es porque está indicado eso. Si esto es una universidad o es una cosa donde hay que buscar la verdad, hay que decirle a los adjuntos, perdóneme doctor, pero usted está equivocado. Porque es la única manera de que se mejore la práctica. Si toque igual, todo sigue igual, ustedes vienen para acá, pasan y no, entonces no toque igual. Por eso es que nosotros vemos esto que aprendimos con el COVID, porque vimos cosas catastróficas. De ya la van a ver, para ponernos presos a nosotros. Y esta es una tablita también importante, que cuánto es el contenido arterial de oxígeno, son 20 mililitros por ciento. El contenido venoso, ¿verdad? Más o menos la diferencia es de 4. ¿Ah? La diferencia es 4, ¿por qué? Porque lo que se consume es 4 a nivel periférico. Otras veces, si el paciente está chocado, o si el paciente tiene un shock séptico, o el paciente, esa diferencia se aumenta. Es una manera de saber si hay un shock distributivo. Y el transporte de oxígeno son 600 mililitros por metro cuadrado. Más o menos 1 litro de oxígeno por cada 5 litros de sangre. 20%. Por eso, ¿por qué un paciente se muere 3 minutos del agua? ¿Por qué? Porque el oxígeno se acaba. Ustedes tienen un consumo de oxígeno de 120 mililitros por minuto, por metro cuadrado, y tienen un litro y consumen en un día más o menos 5, en condiciones normales por mililitros kilo minuto.
¿verdad? Sí, Si empezó 880 son 400. Ajá, y si tiene 1000, en 3 minutos está listo. ¿Por qué? Porque en 3 minutos gastó 1200 y tiene 1000 de reserva. Por eso es que es tan importante la recuperación rápida cuando un paciente es un paro. Porque en 3 minutos, 4 minutos, ya hay hipoxia cerebral, ya, entonces reanimalo rápido. Siempre y cuando no sea un viejito con cáncer o esté muriendo. Es cierto, siempre así. No vayan a reanimar una viejita de 95 años, como hacer estos días, por así, ¿ves? En tu mano. Y 12 minutos, 15 minutos de paro. Pero bueno, no es lo mismo eso a un muchacho de 20. Y esta es nuestra querida Alejandrina, que tenía 50% de saturación y nos decía, doctor, a mí no me da reposo. Seguía, mira cómo está. Y eso era trabajando en ginecología, echándole cloro a los pisos y pasando colecto y que escoba. Ajá. Y la dejaban en moto en la entrada y se venía caminando. Yo creo que eso fue lo que ¿Y qué la mató? Que le pusieron a bajar el CO2 y a darle oxígeno, y el oxígeno la mató. Si usted agarra un paciente que tiene 50 de CO2 y le ponen oxígeno y le llevan el oxígeno a 90, el CO2 le sube a 90 y se muere por narcosis. Eso fue lo que pasó con él. Y fue paciente nuestra como por 8 años. Y decía, no, mira, doctor, yo vengo, mira, doctorcito, a mí no. Alejandrina, te voy a dar esto. Ay, doctor, eso no se consigue. Y la tuvimos ahí. A veces había que hacerle sangría, pero fíjense ustedes que cuánto tolera la gente oxígeno. Bueno, dependiendo. Estos pacientes de COVID eran agudos. No es lo mismo un paciente agudo que un paciente crónico. No es lo mismo. Ustedes lo agarran y los llevan para allá, para el Himalaya, y lo ponen en la estación del Everest a 6000 metros y no aguantan. ¿Por qué? Porque no hay aclimatización. Porque usted necesita aclimatarse y para la hipoxia usted necesita aclimatarse. El COVID no permite aclimatarse porque en una semana usted no se va a aclimatar. Esa señora estaba aclimatada. Ellos ahí, cuando compren el libro, se van a dar cuenta. Ella subía el Everest todos los días. ¿Por qué? Porque los pacientes en el Everest está a 8.800 metros de la cumbre del Everest, pero tomaron la muestra de sangre arterial a 8.400 porque no podían por el viento. Y agarraron 4 alpinistas de una expedición que se llama Extrema, que aparece en New England, de una expedición londinense. No pudieron, le metieron un catéter femoral, lo bajaron 8.400 metros y les tomaron a 4, les tomaron sangre arterial. ¿Y cuál es la oxigenación de esos pacientes? La que tenía Alejandrina. Menor la de Alejandrina que la de ella. El promedio era 52, porque la presión ayer era 27 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es la P50? Bueno, no, intuba al paciente, que eso no... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense ustedes la presión, aquí donde está la presión inspiratoria. Fíjense la curva F. La presión pico está en 36. Pero porque mira cómo es la curva, ¿verdad? Una presión pico en 36. ¿Por qué? Porque tenía un tapón de sangre dentro del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia es que, la intubación está bien, pero la intubación, acuérdense que eran pacientes intubados que tenían heparina a dosis terapéutica. Entonces, eso pasaba cuando ustedes tienen un paciente intubado y entonces la enfermera agarra eso y, bueno, y el médico también, y empiezan a darle uno ahí, ¿qué pasa? Rompen la vía aérea, se forma un coágulo y el paciente se le puede escapar. Y eso nos ocurrió bastantes veces. Este es otro caso, fíjense ustedes el tubo completamente tapado. Otra cosa importante es que el oxígeno es muy importante. Este fue un paciente, fíjense ustedes cómo tenía el velo del paladar, toda la boca quemada por el oxígeno. También lo vimos muchísimas veces. Lesiones traqueobronquiales por traqueotomía y por aspiración. Todo eso que es material necrótico. Uno dice, no, es un hongo, ¿no? Todo esto que está aquí en la vía aérea, mire cómo se ve eso.
Esto tiene que ser ustedes verían esos tacos de material necrótico allí. Otra fotografía de una broncoscopia. Más lesión traqueal. Miren cómo se ve la tráquea. La tráquea llena de este material blanquecino de necrosis. Aquí está la carisma. Miren cómo se ve la carisma. Todo erosionado, erodado por la mezcla del oxígeno con la aspiración. Otra foto. Bueno, la otra cosa son los dispositivos. Dispositivos de ventilación no invasiva, fíjense ustedes, aquí había necrosis del dorso de la nariz del chavito, porque la presión con el oxígeno ahí, usted le quitaba eso al paciente, no podía respirar. Después hubo, también esto fue un proceso para poner las almohadillas, eso no fue un día para otro, eso fue que después se consiguieron unas almohadillas, primero unas almohadillas baratas y después trajeron las que deberían ser. Bueno, esto también lo vimos, salió en otras referencias, pero es también historia nuestra. ¿Y por qué se genera neumomediastino? Bueno, porque el problema está en que, acuérdense que el mediastino está aquí y hay unas correderas a través de la vía aérea o de los vasos que vienen del mediastino. Entonces, disectan y se van metiendo. Y una de las cosas que uno ve más frecuentemente en pacientes con ventilación invasiva o no invasiva era neumomediastino. Aquí lo pueden ver. Aquí ven el aire libre, ¿verdad? Un paciente con COVID muy severo de aire libre aquí. Muchas veces, probablemente, claro, ahí también había que ver la lesión alveolar inducida por el COVID, porque no es un pulmón sano, pero probablemente también fue obsequio de la casa nuestra. ¿Por qué? Porque le ponemos presiones muy altas, ¿verdad? Más la presión generada por el paciente. En un caso tuvimos un paciente que hoy ahorita es alcalde en Cojedes, en un pueblo que se llama Macapo, que se llama Pedro Sánchez, que hizo un neumopericardio, atención. ¿Ah? Doctor, sí. Sí, amigo tuyo. Ah, que tú estabas aquí, o bueno, que lo teníamos en la 9, ¿te acuerdas? Que estaba en la 2409, ¿no? Que el papá, que tenía un rosario tatuado. Ah, bueno, ese paciente, pensábamos que lo que estaba era psicótico y resulta que tenía un neumopericardio. Atención, y se mejoró. Le metieron una aguja susifoidea y se mejoró. Bueno, esto también para ver el neumomediastino. Esto es un pan nuestro de cada día. Paciente con doble tubo. Fíjense ustedes, aquí tiene hasta, pareciera que tuviera neumoperitoneo. Pero esto lo veíamos muy frecuente con neumomediastino, neumopericardio. Y a veces neumotórax completo. Pero más neumomediastino y enfisema intersticial. El enfisema intersticial es aire que ustedes ven en el alveolo entre los septos. Se llama aire para nefri. Esta imagen que tienes acá abajo. Aire paranéfrico. Y de ahí se explican las teorías de los neumointersticios. Por eso no hay neumotórax. O lo hay en consecuencia. Pero pueden ser que sean intersticio mediastino, neumotórax, ese orden. Ahí, claro, tiene los tubos de tórax. Ahí en esta de abajo y a la izquierda. Tiene Aquí tienen los tubos los lados. Y en esta que también vemos, fíjense, el neumomediastino como se ve. Este es un corte arriba de la tomografía y todo esto es ahí. Sí. Aquí hay también neumopericardio, neumomediastino. Una mortalidad muy alta. La superior izquierda es la que tiene el neumomediastino. Cuando tú lo ves aquí, puede ser para el trauma.
pacientes que digamos, en distrés respiratorio, presiones muy altas, ustedes ven el efisema intersticial que se ve en el parénquima. Y aquí ustedes ven, fíjense ustedes cómo se ve el diafragma dibujado por el aire. Tenía una mortalidad considerable, estos neumomediastinos. También había neumomediastinos espontáneos. Llegaban espontáneos. Los espontáneos tenían muchísimo mejor pronóstico que los que se producían durante la hospitalización. Los que llegaban con neumomediastinos, llegaban de la casa, pues salían rápido. Probablemente porque hay un fenómeno que dijo el doctor ahí, claro, el tiempo apremia, pero él comentó algo del CIL, que son esas injurias pulmonares provocadas por esas inspiraciones espontáneas. Entonces el paciente, él mismo, induce unos cambios de presión considerables que pueden llevar a... Bueno, para terminar la primera parte de la sobrehidratación, recuerden que el agua es muy buena, pero puede ser muy mala. Ah, igual que el oxígeno, o sea, a dosis, bueno, todo, yo diría que todo, pues como puede ser el aguardiente, como puede ser la comida te puede matar igual. Pero fíjense, la sobrehidratación genera todo eso, genera edema, genera dificultad para respirar, estertores crepitantes de la auscultación, presión arterial alta, tos irritativa, sobredistensión yugular, dificultad respiratoria y pulso rápido. Y fíjense ustedes lo que pasa aquí. Esto fue una paciente que llegó con un sodio en 126. Y la paciente se cayó y se fracturó la cadera y hizo un hematoma porque le pusieron rivaroxaban, está bien. Por eso, eso es culpa nuestra. ¿Por qué? Por esto. Porque mantener bien, ajá, y tomarse al menos 8 vasos de agua al día. Ajá, pero doctor, es que usted me puso eso. Esa es la indicación. Usted sabe que ustedes no, porque ustedes son... Pero un paciente cree que el médico es como Dios. Entonces le mandan, zámpese 8 vasos de agua al día. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, esta señora, mira esta señora tuvo una fractura de cuello de fémur, se le fracturó el fémur y hizo un hematoma. Iban a demandar a la clínica porque le pusieron 8 vasos de agua al día. Entonces es un formato. Yo peleaba con todo el mundo, ¿verdad, Luis? ¿De dónde sacaron esto? ¿Dónde dice eso? 8 vasos de agua al día. Claro, y si tiene edema cerebral, tiene un sodio en 126, y tiene un trauma craneano, y tiene 126, eso usted está matando a esa cristiano, lo está matando. Entonces, es lo mismo, ya van a ver adelante, todas las cantidades de cosas que uno hace que no debe hacer. El ventilador es uno, los dispositivos son otros, el oxígeno son otros, el agua es otro. Eso es como las mujeres llegan, no doctor, que llegan con unas pipinas de agua al consultorio. Señor, ¿y qué le mandó usted eso? No es que me dijeron que tomar agua bueno, pero ¿dónde sacó usted eso? Que toma agua cuando tiene sed, pero eso, Entonces, esta señora estuvo grave por una, ¿cómo se llama eso? Hay impericia, hay negligencia y hay ¿qué? Hay omisión. Hay omisión y hay una cosa que, porque mandarle 8 vasos de agua, tómese, ajá, 8 vasos de agua al día. Y si el vaso tiene 250, no sé cuántos litros está tomando, más lo que come con la comida. Pero como el doctor me mandó 8, yo creo que a lo mejor tómame 10, porque si me mandó 8, 10 es mejor.